Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos, y es que vamos a hablar de una sorpresa que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, estoy hablando de Idemet y ese primer paso que realmente ha capturado la atención de todos en su nuevo romance. ¿Quién se lo esperaba? Nosotros tampoco, y por eso estamos aquí para desgranar todos los detalles y especular un poquito sobre lo que esto podría significar. Ya saben cómo funciona esto en nuestro canal, nos encanta estar al día con lo último y traerles análisis interesantes y, por qué no decirlo, un poco de chismecito del bueno. Y en esta ocasión, el romance entre Idemet ha dado un giro inesperado, un movimiento que para muchos ha sido el verdadero inicio de su historia de amor pública y oficial. Si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos trae hoy aquí. Cuando hablamos del primer paso que sorprendió a todos en el nuevo romance de Idemet, no nos referimos simplemente a un anuncio público o a una foto juntos. No, esto fue algo mucho más significativo, algo que demostró una decisión firme y un compromiso palpable, al menos desde la perspectiva de los fans y de los medios. Ustedes recordarán que si bien hubo rumores, indicios y quizás alguna que otra aparición discreta, la consolidación de su relación hasta ese momento se sentía un poco en el aire, ¿verdad? Había una cierta ambigüedad que permitía a muchos especular, pero faltaba ese momento clave que dijera esto es real y va en serio. Y ese momento llegó. ¿Cuál fue exactamente? Bueno, sin entrar en detalles que puedan variar según las últimas noticias que les hayan llegado, podemos decir que se trató de una acción pública de gran visibilidad, un gesto que demostraba que Idemet no solo estaban disfrutando de su compañía, sino que estaban dispuestos a hacer una declaración. Piénsenlo, en un mundo donde las relaciones de figuras públicas a menudo se manejan con cautela, un movimiento audaz y visible puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos fue la confirmación de que, a pesar de las presiones, los juicios o simplemente la naturaleza de su fama, su conexión era lo suficientemente fuerte como para presentarse al mundo de una manera determinada. Imaginen la escena, Idemet, dos personas que hasta ese momento mantenían su relación en un plano más privado, deciden dar un paso adelante. No fue solo una aparición en un evento, sino algo que iba más allá de la simple compañía. Fue un acto que implicaba compartir un espacio, una ocasión o una declaración que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su vínculo. Este tipo de movimientos son fascinantes porque, más allá de la esfera personal de los involucrados, tienen un impacto en cómo son percibidos, en cómo evolucionan sus carreras y, por supuesto, en cómo sus seguidores interpretan su trayectoria. La sorpresa radica precisamente en esa valentía para romper con la prudencia. Quizás muchos esperaban que, dada su trayectoria o el tipo de atención que suelen recibir, mantuvieran un perfil bajo durante más tiempo. Sin embargo, Idemet optaron por lo contrario. Este primer paso, que fue tan comentado, sugiere una confianza mutua y una decisión conjunta de avanzar de manera más abierta. No fue un simple sígueme en Instagram, fue algo que resonó mucho más allá de las redes sociales. Y aquí es donde entra la parte interesante del análisis. ¿Qué factores podrían haber influido en esta decisión? Podríamos especular sobre un momento personal en el que ambos sintieron que estaban listos para dar este paso, o quizás una situación externa que los impulsó a hacerlo. A veces la presión mediática puede ser un factor, pero en este caso, parece más bien una iniciativa propia, un deseo de formalizar, de compartir o de simplemente vivir su relación con mayor libertad y sin esconderse. Pensemos en las implicaciones. Para Idemet, este primer paso podría haber abierto nuevas puertas, tanto en su vida personal como profesional. La forma en que una relación se presenta al público puede influir en las oportunidades laborales, en la percepción de la audiencia e incluso en las dinámicas de poder dentro de sus respectivas carreras. Al ser tan audaces, demostraron una fortaleza individual y una cohesión como pareja que, sin duda, impresionó a muchos. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción del público. Cuando se trata de figuras públicas, cada movimiento es analizado, comentado y debatido. Este primer paso de Idemet generó un torrente de opiniones, aplausos, e incluso alguna que otra crítica, como suele suceder. Pero lo innegable es que lograron captar la atención de todos. Se convirtieron en tema de conversación. En el centro de atención, y eso, para bien o para mal,
es una muestra del impacto que tienen. Este tipo de acciones también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital. Vivimos en un mundo donde la vida privada a menudo se entrelaza con la vida pública, y la forma en que las celebridades manejan esta delgada línea es siempre un tema de gran interés. El primer paso de IDEMET fue un claro ejemplo de cómo la audacia y la transparencia pueden ser más impactantes que la discreción prolongada. Fue un acto que comunicó fortaleza, unidad y una clara intención de avanzar juntos. Además, consideremos el hecho de que este primer paso no fue algo trivial. No fue una aparición fugaz o un comentario ambiguo. Fue una demostración tangible de que su relación había alcanzado un nuevo nivel, un nivel que estaban dispuestos a compartir con el mundo. Esto, para muchos fans, es una señal de autenticidad y de un amor genuino. Ver a sus ídolos felices y comprometidos puede ser una fuente de alegría y de inspiración. ¿Qué más podemos inferir de esta acción? Podría indicar que IDEMET se sienten seguros en su relación y no temen la exposición que conlleva. Esta seguridad es crucial para cualquier relación, pero especialmente para aquellas que están bajo el escrutinio público. Su decisión de dar este paso sugiere que han superado cualquier inseguridad o duda inicial y que están preparados para afrontar lo que venga juntos. También es interesante pensar en cómo esto podría afectar la dinámica de sus carreras individuales. ¿Trabajarán más juntos? ¿Se apoyarán mutuamente en sus proyectos? Este primer paso podría ser el preludio de una colaboración más estrecha, tanto en lo profesional como en lo personal. El hecho de que estén dispuestos a ser vistos juntos en un contexto tan significativo podría abrirles nuevas oportunidades y consolidar su imagen como una pareja sólida y exitosa. En definitiva, el primer paso que sorprendió a todos en el nuevo romance de IDEMET fue más que un simple acto público. Fue una declaración de intenciones, un gesto de valentía y una muestra de la solidez de su vínculo. Fue un momento que resonó en la opinión pública y que dejó claro que su relación ha llegado para quedarse, y que están dispuestos a recorrer el camino juntos, sin miedos y con la mirada puesta en el futuro. La forma en que gestionaron este hito, su audacia y la positividad que transmitieron, sin duda, ha sido un factor clave para ganarse el respeto y la admiración de muchos. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, nos hemos adentrado en el fascinante mundo del nuevo romance de IDEMET, analizando ese primer paso que realmente ha sorprendido a todos. Hemos reflexionado sobre las posibles motivaciones detrás de este movimiento audaz, las implicaciones que tiene para su vida personal y profesional, y la reacción que ha generado en el público. Sin duda, fue un gesto que demostró valentía, unidad y un claro compromiso de avanzar juntos. ¿Y a ustedes, qué les pareció este primer paso? ¿Esperaban algo así? Nos encantaría saber su opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.